porque entender tu mundo es ser parte activa de él. Bloque de este programa Enfoque Político Global. Para hacer un cierre voy a dejar picando una pregunta que me vino a la mente respecto de esta contrariedad con respecto a las decisiones del gobernador Gustavo Sáenz. Decidió reformar la Carta Orgánica. La anterior decía que podían ser electos 3 veces gobernador. La cambió para que sea solamente 2. Pero ahora quiere tener 3, ¿para qué la cambió? No sé si me entiende bien esta pregunta la audiencia. ¿Para qué cambió una constitución que solamente daba una sola reelección y quiere mantener la misma postura de la anterior? Bueno, me da la impresión que quiere decir que esta reforma constitucional es para todo, menos para él. No se aplica. Bien, vamos a pasar al otro tema que queremos abordar en este día. Adolfo, presentalo. Bueno, ahora vamos a hablar de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, este proyecto que se ha postergado para dentro de 2 semanas en el Senado. Y quería preguntarte, Pablo, en base a tu experiencia en el Congreso, si es posible revertir esto en el Congreso. Yo creo que hay muchas coincidencias, tanto en lo que, en este caso, dado el invitado de la Unión Cívica Radical y del Partido Obrero o el Frente de Izquierda, ¿por qué es tan difícil llegar a consenso si pensás que se puede llegar a lograrlo eso en el Congreso? Para rechazar. Para rechazar los puntos, digamos, negativos y oscuros de la ley. Esa es una. Y la otra pregunta, aprovechando, es si ves alguna relación entre la postura decidida del presidente, al considerarse el presidente más sionista de la historia, si tiene alguna relación esta ley, este proyecto, con ese enfoque que le da a su gestión. Bueno, mira, el primer problema es que Milei no podría haber llegado hasta donde llegó sin la complicidad, particularmente del peronismo, pero también del PRO, del radicalismo, de varios sectores que le han votado todo a Milei en el Congreso. Es decir, él no podría, digamos, es un presidente que tenía una minoría parlamentaria y constituyó una mayoría que hizo avanzar cosas muy graves, como la reforma laboral, por ejemplo, la ley bases y otras cuestiones gravísimas de ataques contra el pueblo, gracias a esa colaboración. Y en esto, algo que me olvidé en el punto anterior, tiene que ver con lo que él se pregunta, la reelección de Sáenz y esto que estamos hablando. El nivel de ataque contra el pueblo que ellos quieren llevar adelante con la reforma laboral y con incluso esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada es tan grande que ellos necesitan un régimen cada vez más autoritario. Por eso las reelecciones, por eso buscan mecanismos electorales que traten de que el poder se concentre en lugar de que haya una mayor participación, digamos, ¿no? Y con respecto a tu segunda pregunta, es muy interesante porque esta ley dice que prohíbe a los estados extranjeros poder adquirir tierras en la Argentina, salvo que una decisión del Poder Ejecutivo determine que en esa adquisición no está en juego la seguridad y la no sé qué del país. Es decir, que va a ser el propio Poder Ejecutivo, si bien el Estado sionista de Israel, genocida, digamos, a comprar tierra en la Argentina, seguramente va a decidir que está bien, digamos, si es que sigue gobernando Milei, obviamente. Es decir, también deja abierta esa posibilidad y el Estado que no le guste no le va a habilitar que compre tierra. En cualquier caso, una reflexión que creo importante de esta ley, seguramente van a tratar de presentarla ante la población como que esto viene a defender su derecho a la propiedad privada. En realidad no es así. Esto es para la propiedad privada de los grandes grupos económicos, los grandes terratenientes, los grupos extranjeros, para que puedan quedarse con mayor cantidad de tierras en el país. Va a legalizar, por ejemplo, esta ley, lo que hoy está ocurriendo en el sur, donde un tipo se apropió de un lago
¿no es cierto?, como el lago escondido. Entonces ahora van a poder comprar todo eso, y entonces, bueno, es muy grave, digamos, van a una avanzada, incluso han intentado ir contra los barrios populares. Esto se sacó por ahora, se sacó de la ley, pero para agilizar los desalojos contra la gente pobre y garantizar, digamos, la propiedad privada de los terratenientes y los especuladores inmobiliarios, ¿no? Bien. Carlos, históricamente, digamos, el radicalismo, la línea irigoyenista, digamos, fue defensora de lo que eran las clases medias rurales y los pequeños productores. Si bien en las primeras, digamos, reuniones o sesiones se estima que fue el radicalismo quien impulsó estos cuestionamientos, pero bueno, falta un trecho largo. La pregunta sería si ves alguna tensión entre ese federalismo que defiende el partido y el objetivo de esta ley. Y cómo, porque también puede dejar, digamos, en la calle o sin su sustento también a las pequeñas comunidades, ¿no? A las comunidades ancestrales y también a los pequeños productores, ¿no? Entonces, ¿ves alguna tensión en esa cuestión entre la doctrina del partido? Toda la tensión, toda. El problema es que esto de la inviolabilidad de la propiedad privada me parece que es un exceso semántico, por lo menos. La inviolabilidad ya está establecida en la Carta Magna, la nuestra, la Constitución Nacional. No es necesaria otra ley. Lo que intentan es cubrir, como decía Pablo acá, cubrir la apropiación de sectores como, por ejemplo, qué sé yo, las montañas, los lagos, el agua, que terminan siendo cuestiones de carácter geopolítica, digamos. Cosa que, a ver, yo siempre, o cuando estuve alguna vez en la universidad, vendía pastelitos, decía que los profesores en economía, en administración, hablaban siempre de geopolítica, porque era, en esos tiempos de la dictadura, como son todos militares, siempre hablan en esos términos, geopolítica. No hacen nada si no hay un contexto, digamos, de análisis de la geopolítica. Por lo tanto, todas las disciplinas estaban impregnadas de esa visión geopolítica, que ahora vuelve por otros motivos, y me parece que es bueno que también, creo que hay que analizarlo también, porque está claramente que influye en la realidad política argentina. Ahora, ¿qué hace el partido? En el partido tenemos los conflictos obvios. Como decía, hubiese sido imposible implementar un programa de esta envergadura, de esta gravedad, sin el acompañamiento del peronismo y el radicalismo, lamentablemente. Pero es así. Entonces, un outsider con minoría parlamentaria, de la noche a la mañana termina teniendo mayoría parlamentaria, capaz de decidir estas cosas que son gravosas para todos. Y respecto de la cuestión de la inviolabilidad de la propiedad privada, está tratando de cubrir los negociados que se vienen. Por ejemplo, el RENAVAP no es más que haber una forma de legitimar los fenomenales proyectos de inversión que se tiene desde el punto de vista de las casas, de inmobiliario. Los desarrollos. Entonces, la Villa 31, conlindante, los predios de los ferrocarriles, millones y millones de dólares para emprendimiento. Entonces, están cubriendo ese tipo de cosas, están cubriendo, a ver, la verdad, que la Argentina pastoril, la de los años 1800, 1900, y nosotros, a ver, los radicales o los partidos, incluido el PC, no sé si será el PC, pero el Partido Obrero, a ver, nosotros no somos Ilia,
le levantó la proscripción al PCD y al peronismo. O sea, creo que la solución política que tiene que ver con que Milei pueda dejar de decidir, no digo que se vayan porque suena como a golpe, sino pueda dejar de decidir sobre las cuestiones en la Argentina, tiene que ver con una capacidad de que todo el mundo participe desde la visión que crea conveniente, porque esto de de juntarnos la derecha, la izquierda, el centro, el medio centro, no sé, que todas esas cosas terminan por ser inconducentes. No hay sistema político en el mundo que se maneje de esa forma, sino es a través de la pluralidad. ¿Sabe que con lo que dijo Barreto respecto de para qué hacen un proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada si ya está establecido por la Constitución? También hay leyes al respecto. Me hace recordar también, porque son sistemas que se inventan para justamente tener la suma del poder político y económico. Cuando sacan una ley, un proyecto de ley diciendo ficha limpia, también ya está establecido todos los requisitos y las prohibiciones para que puedan ser o no puedan ser candidatos. Atrás de ficha limpia está el intento de proscribir a cualquiera que no le guste la cara, a cualquiera de un partido, digamos, que está tratando de influir socialmente, electoralmente, lo van a dejar fuera de un plumazo, pero se lo pintan tan lindo que la gente, y sobre todo la gente joven, los que están siendo los nuevos electores, dicen que bien se van a terminar los corruptos, ya no van a estar nunca más los que roban, los que matan, los que violan, los que saben, los que están presos. Eso ya existe, es una jugada encubierta solamente para proscribir a todo aquel que no le gusta. Y lo mismo pasa con la inviolabilidad de las propiedades. Hay negocios encubiertos. Todo lo que se hace es para llevar a la suma del poder total. Es así, es decir, el caso de Adorni refleja claramente, es decir, expone lo que verdaderamente es este gobierno. Una manga de chorros, ¿no es cierto?, mentirosos, y que representan intereses económicos muy poderosos, y peor aún, digamos, el gobierno de Milei ha ido al extremo de ser un representante de los intereses del imperialismo norteamericano y del genocida Netanyahu. Entonces, como yo decía, ellos tienen que reforzar su poder, por eso, digamos, van a un régimen cada vez más autoritario. Y como decía, tenemos muchos ejemplos para ver. Nosotros queremos que Milei se vaya, no hay ninguna duda, en eso disentimos, digamos, con Carlos. Nuestra consigna principal es fuera Milei. Estamos afiliando en la calle diciendo fuera Milei, y la gente se acerca, particularmente los jubilados, dice, sí, para echarlo a Milei me afilio al Partido Obrero, porque es incompatible la permanencia de este gobierno con las aspiraciones populares más elementales, como por ejemplo el de la vivienda. Este proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada atenta contra el derecho a la vivienda, es lo que decía Carlos, es decir, ellos van a tratar de desalojar todos los barrios populares que sean de interés de ellos para hacer emprendimientos inmobiliarios de lujo, digamos. El ejemplo más claro de esto, yo lo viví, digamos, en carne propia. El Partido Obrero impulsó desde su primera experiencia parlamentaria, en el Consejo Deliberante, nosotros planteamos que los terrenos de Pereira Rosas, que están al norte de la ciudad, empiecen a tributar como terreno urbano porque pagaban como terreno rural, estando en medio de la ciudad con todos los servicios. De una manera de atacar la especulación inmobiliaria que se hacía allí. Luego en la legislatura presentamos, en este caso yo particularmente, un proyecto de ley para expropiar eso y que se hagan viviendas populares en ese lugar, porque no puede ser que un tipo tenga 100 hectáreas en medio de la ciudad especulando, ¿no es cierto?, durante años sin pagar impuestos y la gente no tenga dónde vivir o la mandan a vivir a Atocha, donde no había servicio, y le entregaban terreno en Atocha. Bueno, cuando nosotros hicimos asamblea, desarrollamos un gran movimiento, cuando yo expuse en la legislatura, digamos, que había que aprobar este proyecto, ¿qué me decían los otros diputados? Vos estás loco.
vos estás loco. Dice, eso es para los barrios privados, es para la gente que tiene plata. ¿Vos crees que vamos a llevar a los pobres a vivir ahí? Así, o sea, ni más ni menos. Ese es el razonamiento que tiene esta gente. Finalmente, los terrenos de Pereira Rosa tuvieron que ser expropiados porque se le armó en su momento una crisis al gobierno, particularmente con los créditos Procrear, que no tenían lugares donde ir y tuvieron que expropiar eso para que por lo menos una parte de eso vaya ahí porque se le armaba una crisis descomunal. Pero si no, ellos hubiesen reservado eso hasta lo último, y eso, a eso apunta, digamos, esta ley también, en parte. Es decir, tratar de sacarse de encima todo barrio popular y tratar de establecer negocios inmobiliarios. Y a los que especulan también los premia, porque la ley dice que si hay una expropiación por parte del Estado a alguien, le van a tener que pagar no solo el costo de la expropiación, digamos que hoy se paga generalmente el valor fiscal del terreno, no el valor de mercado. Ahora le van a pagar el valor de mercado, pero además le van a calcular el lucro cesante. Es una barbaridad, es decir, el tipo, acá en la ciudad de Salta, nosotros hicimos toda una campaña porque había 500 hectáreas en medio del ejido urbano que estaban para la especulación inmobiliaria. Muchas de ellas todavía están. Sí, salió Pereira Rosa, pero están los terrenos al lado del Estadio Marte Arena, hay terrenos grandes, digamos, en la zona de la circunvalación, en la zona sudeste. Es decir, están para la especulación. Entonces, ¿acá quién gobierna? Gobiernan los especuladores, porque finalmente todo se arma en función de ellos. Entonces ahora los quieren premiar. Entonces, si finalmente lo expropian, dicen, no, lucro cesante, se perdió un negocio inmobiliario millonario, el Estado le va a tener que compensar. Bueno, a eso van, ¿no? A eso van. Bueno, esto es un llamado de conciencia, ¿no? Que se puede ver la degradación completa que existe dentro de la sociedad. A mí siempre me gusta hacer como una neutralidad, una recopilación de todo lo que decimos, ¿no? Y podemos ver cómo también la gente, los que nos están gobernando, los políticos, cómo avasallan dentro de la sociedad y nos van quitando derechos, ¿no? Hay una autora que me gusta mucho que se llama Hannah Arendt, que ella habla acerca de la memoria, que ella dice que la memoria es una herramienta para no volver al terrorismo, para no volver a pisar un Estado, como recién nos recordó Carlos, el Estado de terrorismo que hemos vivido acá en la época militar. Es decir, en esa época no habían derechos para nadie. Y si hoy en día la propiedad privada es un derecho, la expresión es un derecho, ¿por qué la gente no está despertando y por qué el mensaje no está llegando? Eso quiere decir que hay una agresividad pasiva dentro de los políticos para poder convencernos a nosotros de no avanzar. Algo que me conmocionó demasiado que dijiste vos, Pablo, el hecho de que Platón, en uno de sus escritos, él menciona cómo a la gente de clase alta se le dan ciertos contenidos de estudio y a la gente de clase baja hay que adoctrinarla para seguir siendo clase baja, clase media o el esclavo. Es decir, que está pasando, estamos volviendo, estamos perdiendo la memoria al hecho de decir, nos están haciendo exactamente lo mismo, nos están adoctrinando y nos están convenciendo mentalmente para ser la clase baja, para ser la clase media, para no ser los merecedores de lo que es la propiedad privada, lo que es decir, no, lo que pasa es que es político, por eso tiene 50 hectáreas, y nosotros nos quedamos callados, no hacemos nada. Bueno, ya que lo sacaste a Platón a la cancha, él habla en la alegoría de la caverna, todo el tema de la manipulación, ¿no? O sea, cómo nos movemos en base a lo que creemos, lo que nos hacen creer. Toda esta movida de los centros de datos, creo que está relacionada totalmente con todo un proyecto de manipulación social, también referido a lo que es, hablaste, Pablo, del tema de la caída de este hegemón, y en esa caída busca qué es lo que hace Estados Unidos, de tratar de buscar todo lo que es América, es lo que ha logrado, o sea, ¿cómo se dice? Infiltrar no era palabra, ya está, pero ayudar a ciertas personas, que es lo que están llegando a los gobiernos en estos países, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿ven realmente un ataque a la democracia? ¿Ven realmente esas cuestiones de manipulación? ¿Cómo piensan que deberían enfocarse para resolverlas? O sea... Mira, desde nuestro punto de vista, la democracia tiene un contenido siempre.
Es decir, hay una democracia capitalista, que es la que hoy vivimos, que está orientada a defender los intereses de los grupos capitalistas. Nosotros, ahora el voto no nos hace libres. Exactamente, Por- yo creo por- que algunos confunden democracia con poder votar. Claro, y, porque- y ahí termina la democracia. Exactamente, incluso la propia Constitución dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Es decir, que si hay una rebelión popular que establece algún parámetro, sos considerado sedicioso y por lo tanto vas preso. Entonces, la democracia tiene ese contenido. Otra cosa sería una democracia obrera, digamos, donde la mayoría verdaderamente pueda decidir el destino de la población. Que eso es lo que nosotros apuntamos, digamos, un gobierno de trabajadores que verdaderamente establezca una democracia. Hoy la democracia está, digamos, cada vez más manipulada, y vos fíjate que cuando más ellos hablan de democracia, están mayormente concentrando el poder en pocas manos. Como yo les decía, ellos necesitan un régimen cada vez más autoritario. ¿Por qué? Porque el nivel de ataque contra el pueblo es brutal. Es decir, lo hemos visto acá, algo que me olvidé de mencionar, esta semana que pasó, la semana anterior, perdón, en una verdadera provocación, el Senado autorizó entregarle tierra al Club Tigre, que son territorio de los lules. ¿Dónde está la propiedad privada, si se quiere, aunque ellos defienden la propiedad comunitaria? ¿Dónde está? Han violentado incluso la propia Constitución, que establece que las comunidades originarias tienen derecho a los territorios que han ocupado ancestralmente. Es decir, han pasado por encima todo, están pasando por encima todo. Esta reforma electoral, en nuestra presentación, decimos, están pasando por arriba de todos los derechos, o los pocos derechos democráticos que la población ha logrado conquistar, ¿no? Carlos, una pregunta ahí relacionada con eso. El gobierno nacional asocia libertad con democracia. Y yo creo que ahí es donde juegan con esa semántica. ¿Y qué nos puede decir sobre eso? No, evidentemente empiezan a aflorar los matices respecto de qué concebimos como democracia. Yo comparto, no comparto, sino acepto que López tendrá una visión de democracia, y nosotros, como somos liberales, burgueses, tenemos otra visión también de la democracia. Ahora, es cierto que no nos restringimos, porque eso sería muy gorila, adjudicar un gorilaje que no lo tenemos, pues no somos de apellidos de vieja data, sino yo soy Barreto, por lo tanto no tengo nada que ver con los Cornejo Cota ni ninguna de esas cosas. Y sin embargo soy radical, y a partir de nosotros también, subestimamos, o por lo menos tenemos otra visión de lo que dice el artículo que establece que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Alfonsín en el año 85 estableció un modo de democracia participativa que la hemos sufrido por no participar. Nosotros en el 66, Ilia cae, hay un golpe de Estado ante la mayor indiferencia del pueblo argentino. A partir de esa enseñanza traumática, nosotros decimos la democracia se consolida en la calle, en las movilizaciones. Eso no es, el único que puede pensar en los términos que hablaba López es Durán Cornejo, y que lo dijo en algún debate, dice, todo eso que están ahí afuera, no sé qué miércoles había una manifestación, y decía, acá el pueblo no gobierna ni delibera, y si no es cierto, cae en el delito de sedición. Pues nosotros somos sediciosos constantemente. Seguramente estaremos con otra bandera, pero al lado de Pablo también, pero somos democráticos y creemos en la democracia, no creemos en el centralismo democrático, aunque últimamente creo que estoy revirtiendo esa. Una sola reflexión sobre lo que decía Adolfo del concepto de libertad que levanta Milei. La libertad que levanta Milei es la libertad de los capitalistas de hacer con los trabajadores lo que le venga en gana.
Cuando él habla de libertad, la gente que no se confunda, no está hablando de derecho democrático ni de nada, de poder elegir. Él dice que los que tienen plata, los grandes grupos de empresarios, los capitalistas, hagan lo que quieran. Para hacer negocio vale todo. Si tenés que hundir y pisar al que está al lado, esa es la libertad que ellos pregonan. Por eso no son libertarios. Libertarios eran los haitianos que hicieron la primera independencia de América. Es decir, no eran, digamos, no son estos tipos, son Sí, es bueno remarcar lo de la revolución del parque. Me encantó aprender esa parte de la historia radical. Pero bien, estamos llegando al final del programa. Yo quería resaltar que hay partes de la ley que no sé con qué descaro se pueden llegar a presentar. Esta parte que dice que respecto de los incendios, que estaban protegidas las tierras incendiadas por 60 años, o por 30 años, depende de cómo estaban siendo usadas, y ahora se la pueden volver a reutilizar al otro día directamente, y esa es una motivación, esa es una incitación para que todos los intereses extranjeros vayan a prender fuego en toda la Patagonia y en Cafayate, sin ir más lejos. Bien, así que bueno, son cosas que están pasando, que es necesario que la gente esté informada, que sepa muy bien que esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada no apunta a otra cosa que entregar la soberanía de las tierras de nuestro país. Agradezco su participación, Pablo López. Gracias, Carlos Barreto. Ha estado muy entretenido. Muchas gracias a vos. Yo solo quería aportar algo. La soberanía no es solamente las tierras. Yo voy a incorporar el tema. La soberanía también es de los datos. Es lo que se viene en el mundo, es lo que se está armando y no se le está prestando atención. Hay un desconocimiento brutal. Y lo último era, tiene derecho la propiedad, digamos, pero la patria creo que está antes, ¿no? Bien. Muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias, Carlos, ¿no? Y llamamos nuevamente a la conciencia de todo el pueblo. No se trata de estar en contra, no se trata de ser de la Unión Cívica Radical o del Partido Obrero, tampoco se trata de una lucha de banderas, sino que se trata de la interpretación y comprensión de saber quiénes somos dentro del país, que existe una Constitución a quien debemos darle el valor y el valor a nuestros derechos. Muchas gracias a todos, lo esperamos el lunes.